Listo. Para dar inicio. El tema de hoy, lo que pasa es que he tratado como de darle seguimiento a los temas anteriores que ya hemos visto. Por ejemplo, no sé si recuerdan que vimos, en alguna de las ocasiones vimos el tema del patrimonio, que yo trato de ejemplificar este tema como yo lo denomino, que el patrimonio es algo análogo como una bolsa que ahí le va metiendo uno cositas, ¿no? Y a veces cuando uno dispone del patrimonio, pues lo saca, ¿no? De esa bolsa y así. Y tiene sufre muchos cambios, ¿no? Es el patrimonio, por diversas razones. Entonces, eh, el patrimonio, pues es un concepto general que creo que sí debemos comprender para después hablar de ya los temas en específico. Igual el tema de los contratos, pues creo que es nuestro día a día, ¿no? O sea, nos la pasamos leyendo contratos, revisando contratos. eh, no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes firman las escrituras, la escritura le dicen algunos doctrinarios que la escritura es la forma de la forma. Es como el revestimiento que tiene el acto jurídico. El acto jurídico es el contrato, no es, eh, o sea, la escritura no es lo mismo que el contrato, sino la escritura es como que esa armadura que reviste al acto jurídico, ¿sí? Entonces, hablar de un acto jurídico, también como lo comentábamos ya en pláticas anteriores, eh, hablábamos que se diferencia los hechos jurídicos con los actos jurídicos, pues en que los actos jurídicos generalmente nosotros los otorgamos con la intención, con la voluntad intencionada que produzcan consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas, ¿sí? Que es el caso de, de los contratos, ¿verdad? Generalmente, bueno, más bien no debería, ¿verdad? Pero en estricto sentido, la gente que celebra un contrato, eh, pues sabe, a ciencia cierta sabe a lo que va, ¿no? Sabe que va a firmar, a lo mejor no claramente no lo llama por su nombre, pero sabe que va a firmar algo, que va a firmar, que va a producir, se va a obligar o que va a adquirir derechos, ¿sí? Entonces, eh, de aquí se desprende esa, ese tipo de acto jurídico, ¿verdad? Que son los contratos. Y en esta plática, pues, vamos a hablar de los temas del tipo de contrato, porque hay muy diversos, pero vamos a hablar de los contratos traslativos de dominio, que son los que generalmente utilizamos, los que más utilizamos, pero no quiere decir que no utilicemos los otros, ¿verdad? También el contrato aleatorio, que es el de arrendamiento, pues lo utilizamos bastante. Y también el contrato de servicios, ¿verdad? El que es generalmente el que utilizamos para la intermediación inmobiliaria. A manera de introducción, a mí me gustaría pues hacer un análisis eh, respecto a este tema que yo lo puedo resumir a que en el mundo, en el tráfico inmobiliario, pues celebramos diversos acuerdos, nos comprometemos, eh, representamos a nuestros clientes y pues siempre nos topamos como les mencionaba al principio, con contratos, ¿verdad? Con documentos legales. Y, y pues antes esto no existía, generalmente antes era la pura palabra de las personas lo que regía a los acuerdos. Eh, Había en Roma, había maneras de poder transmitir la propiedad de los inmuebles sin necesidad de que constara
algún documento por escrito, sino si se hacía un acto solemne donde eso representaba la transmisión de las propiedades o la transmisión de las obligaciones o la creación de las obligaciones, ¿sí? Con el tiempo, pues obviamente la necesidad y la complejidad de los actos comerciales, pues y la experiencia también nos ha obligado a que, y nos ha obligado y nos ha hecho reconocer y darnos cuenta que pues evidentemente recomendar un acuerdo de palabra, pues constituye un acto de imprudencia, de inseguridad, incertidumbre, y no suficiente, pues carece de toda eficacia jurídica. Eh, Sobre todo en el tema inmobiliario, porque habrá algunos que sean de la idea que en el Código Civil sí contempla la poder vincular jurídicamente los contratos verbales. Sin embargo, ya en la práctica es cuando se vuelve anacrónico esa posibilidad, porque pues es la palabra tuya contra la de otra persona, son tus testigos contra los de él. ¿Y quién está diciendo la verdad? Pues quien más se acerque a una verdad jurídica, no una verdad real. Porque recuerden que cuando hablamos de cuestiones legales, muchas veces no necesariamente estamos hablando de verdades reales, estamos hablando de perdón, de verdades jurídicas, ¿no? Este, que se pueden acreditar, se pueden comprobar ante los tribunales. Eh, entonces, eh, eso es un poco de lo que pudiéramos hacer como que un análisis sobre estos temas para que nos sirva como de reflexión y siempre que se nos quede puntualizado que nunca es bueno recomendar a un cliente que se haga un contrato verbal, ni incluso ni siquiera que un contratito así de papelería, ni en una libreta eh, o una servilleta, algo así por el estilo, sino hay que darle la seriedad que amerita el acuerdo de voluntad para que no haya problemas futuros y los pactos o las obligaciones o acuerdos que ahí se diriman, pues quedan claramente establecidos para el momento en el que se vayan a exigir derivado de algún incumplimiento, el cliente de ustedes tenga la certeza de que se va a cumplir en lo que adquirió de derechos y en lo que se obligó su contraparte, o al revés, ¿verdad? Dependiendo de a quién representemos. De igual manera, se trata de que los tratos y los acuerdos se respeten y la forma en la que podemos garantizar eso es a través de los contratos. Bien, ¿qué es un contrato? Por su parte, el Código Civil vigente para el Estado de Chihuahua lo define como los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Esos toman el nombre de contratos, ¿sí? Cuando hacen referencia muchas veces hacen referencia a que convenio o contrato es lo mismo. No es lo mismo. Eh, no es lo mismo. ¿Por qué? Precisamente porque este artículo no lo dice. Los convenios son para otras cosas, son para modificar las obligaciones. No crean ni transfieren, sino las modifican, ¿sí? O sea, ya una obligación ya creada. Las obligaciones que se crean son a través de los contratos, ¿sí? Entonces, se refiere el artículo a los convenios porque doctrinalmente así se entiende. Se dice que los convenios en sentido general o lato son todos los acuerdos que crean, transfieren y modifican o extinguen derechos y obligaciones. Y luego como una especie vienen los convenios, que son clasificados los que modifican y extinguen, y en los contratos son los que crean o transfieren las obligaciones y los derechos, ¿sí? Entonces, por eso
la denominación de estas y que a veces se confunde. Si se quiere referir a los convenios como un género, se tiene que decir es convenio en sentido lato, en sentido amplio. Y ahora, si no quieres decir esa palabra o quieres referirte, ser más preciso, tiene que decirse, ¿es un convenio o un contrato? Y ya obviamente, claramente, sabemos a lo que nos referimos, ¿sí? Como les mencionaba en un principio, los contratos, los contratos son una fuente de las obligaciones, son fuentes de obligaciones jurídicas. eh, y bueno, como les acabo de repetir, es una especie de los convenios en sentido amplio. Aquí nada más una puntualización. Cuando hablamos de lo jurídico, pues no hablamos de obligaciones o acuerdos que no protege el derecho, sino o sea, cuestiones morales, cuestiones que no están contempladas en la ley o que no son jurídicas, pues eso no se puede convenir, ¿verdad? No son materia de lo legal. Dentro de esos contratos o acuerdos de voluntades, existen elementos de existencia que los hacen imprescindibles a los contratos. Es decir, que si la inexistencia o el vacío de alguno de estos elementos provoca la nulidad absoluta del acto jurídico, ¿sí? El consentimiento, pues, es parte oral de estos actos jurídicos. Y el consentimiento, pues, es aquella, eh, eh, esa expresión o esa exteriorización de la voluntad para poder celebrar el acto jurídico. Un consentimiento que está viciado, un consentimiento que no es libre, pues es aquel que está siendo quizá presionado por terceras personas o por intereses ajenos a él, como por ejemplo, si una persona es obligada a vender su propiedad, esa persona tiene un vicio en el consentimiento, ¿verdad? Eh, se está ejerciendo violencia psicológica o incluso hasta física, posiblemente a través de algún familiar o de él, que está haciendo que su voluntad, su consentimiento no sea libre, sino que esté tomando decisiones, pues con base a esa presión que se le está ejerciendo por terceras personas. Entonces, esto eh, se puede dar mucho, por ejemplo, cuando una persona que está un poco ligada con la capacidad, pero rebota con el consentimiento, porque cuando no hay consentimiento, no hay manera de que objetivamente puedas exteriorizar la voluntad, para poder celebrar el acto jurídico. Me explico. Una persona que carece de sus facultades mentales se dice que no tiene capacidad para celebrar el acto jurídico. Sin embargo, pues obviamente si no tiene capacidad, mucho menos va a tener consentimiento, pues no está consintiendo el acto jurídico. O sea, lo está haciendo, lo está expresando, pero en realidad está viciado ese consentimiento, ¿sí? Entonces, ¿eso qué provoca? Provoca la nulidad absoluta del acto jurídico. Cuando las personas vienen y celebran los contratos de compraventa en escritura pública en las notarías o o no sé si son contratos privados, pues generalmente pues uno les pregunta que si es su voluntad vender su inmueble y si el precio convenido es el que acordaron las partes. Entonces, generalmente, pues ellos, pues te dicen, sí, 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 sí. Y ya, pues
no es trabajo de uno empezar a investigar, ¿no? O abundar más en detalle respecto a eso. Si ellos te dicen, sí, sí, estoy de acuerdo en vender la propiedad y la estoy vendiendo a valor avalúo. Ah, muy bien, perfecto. El problema se puede presentar cuando la persona quizá a lo mejor no haya sido asesorada o a lo mejor se haya aprovechado la contraparte de un estado de vulnerabilidad que tenía en ese momento. Por ejemplo, no sé, posiblemente esa persona se encontraba en una cuestión de, pues, de extrema pobreza, una cuestión no sé, estaba mal en ese momento psicológicamente porque había perdido a algún familiar que le recordaba esa vivienda y quería deshacerse de ella de inmediato y el vecino se aprovechó y le dijo, vámonos a la notaría y fírmame. Entonces ya cuando pasa ese estado de vulnerabilidad, eh, pueden ejercerse acciones de precisamente de nulidad del acto jurídico para poderlo declarar inexistente. O sea, que se declare su nulidad absoluta. Evidentemente, los efectos de esta acción, pues va a provocar que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban en un principio. Es decir, no quiere decir que no vaya a regresar el dinero, ¿verdad? Lo va a tener que regresar. Y la otra parte, pues va a tener que también entregar la posesión del inmueble, ¿sí? Pero sí quiero ser puntual en este tema, que no tomen, no lo vean como algo insignificante esa parte, véanlo con lo más importante. Ustedes traten de que a ustedes los convenzcan que quieren vender, que están 100% seguros, porque, y sobre todo, que el precio en el que vendan sea un precio donde ellos estén convencidos que ese es el precio con el que me quedan satisfechos, que es un precio competitivo, que es correcto, o sea, que están de acuerdo, que no se van a echar para atrás, que no van a alegar ningún tipo de estos tipos de vicios del consentimiento, ¿verdad? Entonces, y obviamente ser un poco responsables en el sentido de que no solo hay que proteger a tu cliente, en caso de que sea el vendedor, o el comprador, sino que tratar de que la operación sea lo más equitativa posible, ¿sí? Ya si de plano no está tampoco prohibido, si la persona quiere vender a 20 pesos su inmueble y le dicen, no lo vendas a 20, vale 3 millones. No, pero yo lo quiero vender en 20 pesos. Ah, bueno, pues nada más que conste que el señor manifiesta es de su entero conocimiento que el inmueble vale 5 millones de pesos y él lo quiere vender a 20 pesos. Y así lo quiere. Y es más, yo llevaría, aparte de que sea ante notario, no sé, a lo mejor previamente una manifestación ante 4 testigos para que quede bien protegida esa operación. Que no, a lo mejor no es poco necesario porque la escritura hace que sea prueba plena, o sea, que ya que no quede, no puede haber duda de que sí se sucedieron las cosas como el notario lo está manifestando. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda declarar nulo el instrumento y nulo el acto jurídico. Sí se pueden declarar nulos. La manera, el tema aquí ya va a ser la carga probatoria con la que vas a ofrecerle a llegarle al juez para que puedas acreditar ese vicio en el consentimiento. Oye, El objeto, sí. y si es al revés, o sea, haz de cuenta que la casa está muy por encima del valor avalúo y están de acuerdo los dos, eso no se podría revertir ni reclamar después, o cómo estaría ahí el rollo, porque ahora ya sabes que todas las casas que está de moda que se vendan están sobrevaluadas, ¿no? Sí, es en ambos casos, se aplica en ambos casos. El consentimiento puede estar viciado
no solamente por parte de la parte, no por solo de la parte compradora, sino también de la vendedora, perdón, al revés, no solo de la parte vendedora, sino también de la parte compradora. Sí, y también sucede, es muy frecuente. En algunas ocasiones he platicado con asesoras y a veces es, bueno, asesoras y clientes, y me dicen, ay, pero eso no pasa. Le digo, créame lo que pasa, o sea, vaya a un tribunal, vaya a un juzgado civil y vea las carpetas que existen, en el nivel de carpetas que existen en un tribunal. O sea, es cosa de todos los días, sí sucede. Solo que pues hay mucha población y a lo mejor posiblemente el porcentaje en el que suceden esas situaciones, pues es poca, ¿verdad? A lo mejor la mayoría sí se celebra de manera correcta, pero eso no exime a que caigan ese tipo de eventos, ¿de acuerdo? Entonces, y dejen ustedes, nos vamos a meter a un problema mayúsculo porque esto, créanme lo que tarde que temprano ustedes van a salir embarrados. O sea, eso que no les quepa la menor duda, va a suceder. Porque imagínense, yo me voy a poner en los zapatos del vendedor. Vamos a poner el ejemplo que ponía Claudia, que, oye, me vendiste una propiedad que estaba evaluada o en el mercado, en una estimación comercial, porque no, tampoco no está obligado a vender a valor catastral. Me vendiste una casa que en el mercado está en 5 millones y me la vendiste el doble, en 10 millones. Abusaste de mí, de mi ignorancia. Eh, créanmelo que por esas cantidades y por la situación en la que se pudiera haber dado, yo en lo particular, lo primerito que haría, ¿quién fue tu asesor? ¿Quién fue tu asesor inmobiliario? No, pues fulano de tal, ok. Vamos a ver si tiene, lo primerito, vamos a ver si tiene licencia. Fíjate que resulta y resalta que no tiene. Ándale. Y dice la gente, pero aquí en México no se necesita licencia, Lick. Y yo le dije, ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que no se requiere? No, sí se requiere. Los asesores que en ejercicio de su oficio, porque lo están haciendo como oficio, no como profesión, lo hagan sin licencia, es usurpación de profesiones, contemplado en el Código Penal. Entonces, pues bueno, pues vamos de pasada, embarramos a los involucrados. ¿Quién está? El asesor. ¿Por qué? Porque él fue el que hizo la publicación donde ofertó el inmueble a 10 millones. Se aceptó la oferta, pero se hizo con toda el dolo, con la mala fe de que esta persona se viera engañada. Ahí está. Y les digo, o sea, es una cuestión que puede embarrar a todos, incluso hasta al notario, porque ya en esos casos, en esos eventos, pues ya no se sabe, ¿sí? O sea, no se sabe. Vamos a decir que a lo mejor no es una casa de 10 millones, que no creo que se arriesguen con esas cantidades. Digo, no estoy diciendo, no lo estoy aseverando nada, estamos usándolo de ejemplo, pero ya si se llega a dar la ocasión, pues ya no sabes ahora a quién le vas a tirar, pues vas a tirar a todo el mundo, le vas a tirar al notario, al asesor, a la inmobiliaria, al vendedor y a todo el mundo, a ver quién te responde, ¿sí? Entonces, pues sí es importante, muy fundamental este tema, este elemento, del consentimiento. También el objeto, pues el objeto también es súper importante. No sé si han celebrado ustedes contratos ad corpus. Sí, sí, sí. ¿Quién ha escuchado hablar de esos contratos? Rosy dice que sí. ¿Nos podías explicar, Rosy, Bueno, cómo fue la situación en la que tuviste que celebrar ese contrato y por qué? ¿Por qué optaron por esa modalidad del contrato de compraventa ad corpus? no sé si es exactamente el contrato ad corpus, pero en mis contratos viene una cláusula de ad corpus relacionada a que la persona que está comprando la propiedad la compra en el precio pactado, independientemente de lo que salga un avalúo, o la compra
con las condiciones pactadas, independientemente de lo que después, posterior a que habiten la casa, pudiera suceder o llegar a pasar, como que se previene por si el avalúo sale más alto, que ya no sea renegociable el precio. O igual también, si sale más bajo el avalúo, pero ya se pactó una cantidad y el cliente no la puede comprar con su crédito, tenga la diferencia en efectivo y no se vaya a caer la operación. Pero te digo, ahorita que estás diciendo en sí como todo un contrato ad corpus, no sé si es eso, porque solamente está como en esas cláusulas. Ujú. Este, no, mira, el que estás diciendo tú, es el ad mesuram. Lo que dices tú es la modalidad ad mesuram. Ok, El que ok. digo del contrato ad corpus es el que es para no errarle, de cuánto mide una medida o colindancia o determinación no sé, de las fracciones, superficies y cosas así. Y por eso se dice, se compra ad corpus, lo que es, lo que manifiesta el plano, lo que manifiesta las partes es. Si hay un error, una diferencia, si es menos o más, como está. Entonces, ese es el ad corpus. El ad mesuram es en cuanto a la cantidad, ¿sí? Ok, Es, ok. pues si hay una variación. Pero sí, digo, curiosamente, puede que no se confunda. Pero fíjense que sí sucede. O sea, por ejemplo, me pasó en una prescripción adquisitiva. A lo mejor me voy bueno, en origen era un contrato de compraventa. El contrato de compraventa, que es el que celebraron, pero no lo hicieron en escritura, las partes estaban celebrando un contrato de compraventa respecto de un inmueble que estaba en otra manzana. Pero por la cuestión de los rumbos, pues no tengo la menor idea del por qué el perito evaluador pues no lo definió correctamente. Y yo cuando promuevo las prescripciones adquisitivas, pues es lo primerito que reviso, que la ubicación del predio sea exacta y precisa. Entonces siempre mando a hacer dictámenes topográficos. Entonces el topógrafo me dice, oye, Elix, ¿sabes qué? Este inmueble no corresponde al título que me mandaste. Este inmueble es de otra manzana, donde está fuera del polígono que tú me señalas en la escritura que me exhibes. Válgame, de luego. Me dice, no, pues no es ese el título. Mm, Pues ya no me sirve el contrato privado de compraventa porque se estaban refiriendo a otro inmueble. Y pues bueno, ya la señora pues tiene como 40 años viviendo ahí y ya son otras razones. Pero fíjense la importancia de todos esos detalles. O sea, imagínense, ahí no hay consentimiento. No, o sea, no puedes decir la parte vendedora, oye, ¿ese es el inmueble que te vendí? No, pues si tú me dijiste que era y aquí estabas viviendo y me viniste, me mostraste la vivienda y entraste y me dijiste que y yo pues, vi las fotos y todo. Ah, sí, pero es que pues es que mi perito evaluador se equivocó pero en realidad el inmueble que está en el contrato es aquel, que posiblemente ni siquiera sea de esa persona. ¿Sí me explico? Ahí obviamente el consentimiento está perdón, el objeto, pues hay un error, o sea, hay un error en el objeto. Entonces, pero digo, sí se puede dar esa situación, ¿verdad? Entonces, sobre todo es muy complicado a veces identificar el predio y ubicarlo cuando provienen de tierras ejidales. Cuando vienen de fraccionamientos, pues no, ya es muy sencillo ubicarlo. Pero cuando sí proviene de tierras ejidales, o comunales y colonias agrícolas y cosas así, sí es complicadísimo. Entonces se vuelve un tema. Lo que las buenas operaciones que les hayan tocado a ustedes o el producto que vendan ustedes sea nuevo y esté bien hecho, no los haga confiarse de más para que ustedes estén preparados para cuando les toque una eventualidad de este tipo, distinta, que no los agarres prevenidos,
que no digan, pero yo siempre he visto que hay una protocolización del fraccionamiento fulano de tal, y de ahí se hace la manzana y luego de ahí el contrato, y pues no hay error. Pues sí, en los fraccionamientos no hay problema, pero que si te va a tocar, por ejemplo, que vendas un terreno allá en Samalayuca o un terreno acá por Granja Santa Elena. ¿Sí me explico? Entonces, ahí en ese caso va a ser diferente la operación, pero ustedes ya se van a acordar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que primero que tengo que revisar? Pues la ubicación del predio y que quede plenamente identificado. Si es complicado identificarlo, pues no se avienten el tiro ustedes, pues traten de contratar a un topógrafo y que el topógrafo profesionalmente identifique el predio y les diga, ¿saben qué? ¿Sabes que este polígono no está titulado, no aparece en el registro público, ni en catastro, ni en nada, porque, pues no sé, es de la federación, o está, es una tierra agraria, ejidal, y cosas así. Eh, no sé si hasta aquí alguna pregunta. Si quedó claro en estos dos conceptos fundamentales de los contratos, el consentimiento y el objeto. Y en algunos de los casos dice la solemnidad, en algunos de los casos, no en todos. Yo no tengo dudas, Lick, pero yo pienso que ese tipo de cosas te salen así como que en casos individuales no son tan generalizados, o si está pasando muy seguido. Mm, no, sí sucede. A lo que me refiero, a lo que me refiero es que es dependiendo del giro que, por ejemplo, ustedes que tienen, son asesoras independientes o tienen sus inmobiliarias, eh, no sé qué producto vendan. Si venden casa nueva, vivienda nueva, pues no, nunca se lo van a topar. Pero si su mercado no se limita a la vivienda nueva, sino también venden de terrenos y demás, pues sí se lo van a topar. Y más aquí en Chihuahua, la mayoría de la tierra es agraria, es ejidal. O sea, véanlo también como un punto de la mejor, si tienen pensado. A mí me pasó mucho y fueron 2 veces en Infonavit Solidaridad en la parte donde están los edificios. Al momento que vendían, pues ya nos revisamos registro público, escritura, todo estaba bien, pero al momento que íbamos a visitar la casa, pues no correspondía lo que veíamos en escritura con la casa físicamente. Y le decíamos a la señora, pues es que como que aquí no coinciden los números y como que las escrituras correspondían al de abajo, pero a la señora desde que Infonavit se lo vendió hace 20, 25 años, ella se fue a vivir al de arriba y estaban así viviendo al revés. Y sí me llamó la atención que 2 veces, porque nada más captamos, pues hemos captado 2 unidades ahí, pasó eso, pero yo pienso que sí ha de ser un tema de, sobre todo cuando las escrituras antes eran como muy viejitas y no había tanta revisión. En los condominios a veces puede pasar mucho esa parte, que me equivoqué y me quedé arriba y todavía he vivido allá arriba. Pero pues ahí no me acuerdo realmente cómo lo arreglamos, creo que tuvimos que hacer, no me acuerdo la verdad, porque la persona que quería vender era la de arriba, pero le correspondía el edificio o el condominio de abajo en escritura. Fíjate, y eso que se pasó ante notario. O sea, es que acuérdense, yo siempre he dicho que no es cuestión de atacar a los notarios, para nada, ni respetos, pero es que eso es el error humano, o sea, puede suceder. Y acuérdense que también generalmente los condominios, así como los fraccionamientos, hay un proyecto y una memoria, que no la hace el notario. El notario la revisa, ¿va? También la revisa. Pero ¿quiénes la elaboran? Pues arquitectos, ingenieros. Entonces, eh, y a veces son enormes, son memorias enormes, o sea, son memorias extensas.
Entonces, a veces, obviamente, pues está el margen de error, ¿verdad? Pues también, y más en las condominios, en las unidades privativas, es complicado. O sea, también a mí me pasó algo similar y me dio mucha risa porque el señor ya tenía muy remodelado era un condominio, pero era horizontal. Y el señor tenía muy arreglada su casa. Y y me acuerdo que dice, entonces, ¿cuál es mi casa? Le digo, la de al lado. Y pues estaba toda así, pues no tenía mucha remodelación. Y la de él estaba con todo. O sea, y me dice, oye, oiga, ¿qué vamos a hacer? No, le digo, pues, híjole, pues una permuta, que es un contrato tratativo de dominio. Ahorita también lo vamos a platicar. Y me dice, ¿pero a poco usted cree que quiera? Le digo, híjole, pues no sé. Le digo, en realidad no sé. Este, Digo, pues sería cuestión de hablar con este señor, digo, porque pues ya cuando se dé cuenta que su propiedad es la de usted, pues se va a ver, va a decir, ah, caray, pues ya me construyó mi casa bien bonita. Y pues sí, sí pasa. En ese caso que les comento, afortunadamente, el vecino se tocó el corazón y le dijo, sí, está bien, no se apure, pasa nada. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer y usted su casa y yo la mía, así como está, la acepto. Pero sí, sí, es súper frecuente, Claudia, sí pasa. O sea, te digo, es que también dependiendo pues el trabajo al que nos dediquemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vendes vivienda nueva o usada, pero de fraccionamiento, pues es poco probable que te vaya a suceder, pero sí, sí sucede. ¿Cómo ves, Claudia? Bueno. Mm, mm, ah, Bien, ya no tiene ningún comentario, este, Claudia. Bueno, creo que no. Bueno, entonces, vámonos al siguiente. Son los requisitos de validez. Uno son Perdón, los ele- no, no, no se puede contestar. ¿Cuál era la pregunta? No, 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 era más bien preguntarte que si tenías alguna otra duda o se había quedado, este, pues bien hecho el comentario, si había ejemplificado No, no, bien. no, sí, sí me ¿Sí? quedó claro. Era mi comentario más que todo, Liguera, así como dice Rosy, ¿verdad? O sea, pues le han salido los casos, pero cuando o sea, si tú revisas la escritura y eso, pues tú no eres topógrafo ni nada, o sea, tú lees la escritura y, o sea, no hay así como que para comprobar tal cual, ¿verdad? Ya después cuando ya ves la ubicación y todo, sí, pero en un principio, pues está como que para encontrarlo fácil. No está, digo, no está fácil hasta que ya empiezas a ver a detalle todo ese tipo de cosas en la escritura, en las escrituras y en los antecedentes sobre todo, ¿no? Y acuérdate que a nosotros nos pasó, Claudia. Sí, pues precisamente por eso te lo digo, porque no había manera tan sencilla de encontrarlo hasta el final. Sí, no, y deja tú, o sea, ponle que uno aceptas la responsabilidad de obviamente no ser más exhaustivo en la revisión. Eh, pero, por ejemplo, fíjate, ese fue un detallito de, si no me equivoco, fue la calle. Ah, no, la etapa, perdón, la etapa, fue la etapa. Pero fíjate, dirías tú, ay, pues ¿quién se va a fijar en la etapa? Pues el Infonavit sí. Deja tú, o sea, no le vas a preguntar al Infonavit, oye, ¿hay bronca con esto? Pues te va a decir, ay, licenciado, pues usted es el abogado, usted es el notario. Claro, pues es una hipoteca, es una garantía. O sea, estás poniendo en juego la garantía. Pues claro que importa. Tiene que estar bien, 100% bien, 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 bien. Si es un problema del fraccionamiento, ve y corrígelo. Y si no, ni me traigas este mugrero. Así de sencillo. El Infonavit no te va a titular, no va a disponer de los recursos si no estamos 100% seguros de la garantía.
Y si hay un problema, responsable solidario, el notario. Entonces, tema, tema importante, ¿sí? Sí, sí pasa, por eso hay que tener mucho cuidado. Y les comento, quizá a lo mejor ustedes digan, ay, pero yo, ¿para qué me tiras todo este rollo si en realidad pues yo nada más voy a vender la propiedad y ya? Pues no, o sea, en realidad ustedes saben muy bien ustedes que no es, eso no, el trabajo de ustedes no se limita a eso, lo saben. O sea, ¿para qué nos hacemos? O sea, en realidad no es como que ya vendo la propiedad y ya me voy, ay, qué feliz con mi comisión. No, 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 o sea, pues no, en realidad ustedes se tienen que involucrar en todo se involucran y incluso tienen responsabilidad también. Entonces, pues vamos a hacer las cosas bien. Vamos, no se especialicen tampoco pues, en materia a lo mejor legal, pero pues bueno, pues ya tenemos la noción de algunos elementos importantes que hay que tomar en consideración en todas las operaciones, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos con los requisitos de validez, que la diferencia en los requisitos de validez es que si alguno de estos requisitos falta, el acto jurídico se puede declarar inválido, pero no inexistente, ¿sí? Es decir, la existencia del acto jurídico subsiste, su validez no, ¿sí? Por tanto, no es eficaz, pero sí existe, ¿sí? Entonces, dentro de esos requisitos de validez está la capacidad. Y la capacidad, pues está la capacidad de ejercicio, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿sí? Creo que ya había hecho un comentario en pláticas anteriores. Si alguien quiere ayudarme con el contenido de la capacidad, hay dos tipos de capacidad, bueno, la capacidad de ejercicio y la de goce, pero no sé si alguien me podría poner un ejemplo cuando una persona carece de capacidad de goce, o bueno, o de ejercicio. Vamos a poner, ¿quién me puede poner un ejemplo? Gaby es la que siempre, bueno, entre otras, pero tú, Gaby nunca falla. ¿Sí te acuerdas, Gaby, de la capacidad de ejercicio? Ah, de hecho, llevamos un asunto ahí relacionado al tema. ¿Sí te acuerdas, Gaby? No está, Gaby. Bueno, la capacidad de ejercicio, la capacidad de goce es la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿sí? Y en la cuestión contractual o en la cuestión, pongamos el ejemplo, en el contrato de compra-venta, ¿quién no va a tener capacidad de goce? Pues, por ejemplo, un extranjero. ¿Un extranjero tiene derecho a adquirir la propiedad? No, No, no tiene derecho. Entonces, no hay capacidad de goce, ¿verdad? Ahora, vamos a contraponerlo. ¿Un menor de edad tiene capacidad de goce? Sí. ¿Tiene capacidad de ejercicio? O sea, puede llegar un niño de 5 años a la notaría y decir, a ver, ¿dónde le firmo, notario? no. Ah, pues no. Pero sí tiene derecho a adquirir. Sí, sí puede. Tiene más derecho que el extranjero. Bueno, siempre y cuando que el menor de edad sea mexicano. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a suplir esa incapacidad de ejercicio? ¿Quién tiene que comparecer? Quien detente la representación legal. O sea, quien tenga la patria potestad o la tutela. Los papás, los abuelos. Si carecen, si no hay papás, pues obviamente los que la ley, el Código Civil contemple en suplencia. Pero en principio, quienes detentan la patria potestad y la representación legal de los menores de edad son los padres, ¿sí? ¿Quién va a firmar el contrato de compraventa? Los padres.
Y dicen, ¿y de dónde, oye, este niño de dónde agarró dinero? ¿Con dónde agarró 3 millones de pesos? Pues ¿a qué se dedica? Bueno, pues a lo mejor es accionista. Y decían, ay Dios, pero ¿cómo que un niño va a poder ser accionista? Pues sí puede, porque acuérdense que tiene capacidad de goce, pero no de ejercicio. Es decir, que para la celebración de los actos jurídicos debe de comparecer debidamente representado para poder celebrar los actos jurídicos y por tanto exista validez del contrato, ¿sí? O del acto jurídico. Si no comparece representado el menor de edad, quiere decir que el acto jurídico no existe. Sí existe, pero es inválido, ¿sí? Entonces, sí se puede declarar la nulidad del acto jurídico, sin embargo, no subsiste, pero obviamente existe una nulidad relativa, ¿sí? No absoluta. O, por ejemplo, vamos a poner la capacidad de una persona que se encuentra en un estado de interdicción. Una persona que tiene, a ver, vamos a poner un ejemplo. Eh, una persona que tiene Alzheimer y que perdón, su voluntad o su raciocinio o su memoria es de corto plazo. Cada 10 segundos la persona se olvida de lo que le dijeron. No pierde la razón, o sea, no tiene razona en un lapsus de 10 segundos, pero se le olvida lo que retuvo. Y ya a los 10 segundos, pues ya no se acuerda ni qué le dijeron. Esa persona, ¿ustedes creen que pueda celebrar un acto jurídico? Pues no, evidentemente no. ¿Y qué tiene que hacer? Yo les diría, hace, hace dos años atrás les diría que hay que hacer hay que declararla en estado de interdicción y nombrarle un tutor y un curador y pedir la autorización judicial para, en caso de que sea la parte vendedora, para vender, ¿sí? En caso de que sea la parte compradora, pues no habría tanto problema, no habría que pedir autorización judicial. Pero si es vendedora, sí hay que pedir autorización judicial. Hace 2 años yo les diría eso, pero ahorita les diría que no se puede, que es inconstitucional el estado de interdicción. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que solicitarle a tribunal los apoyos de salvaguarda para que hallar la manera de que ella pueda exteriorizar su voluntad. ¿De qué manera? Ahí dicen los apoyos de salvaguarda, ¿sí? Es un tema muy complicado, que es reciente. No, posiblemente podríamos abundar más del tema en otra plática, pero el estado de interdicción es inconstitucional al día de hoy, ¿sí? Es decir, que pues no se puede declarar en estado de interdicción. No soluciona el problema. Hay que solicitar apoyos de salvaguarda. Y es un tema, ¿verdad? Delicado, es un tema delicado un poco esta situación. El objeto, bueno, en cuanto al objeto, aparte de que no existe error en el objeto, pues también que el objeto del contrato sea lícito, ¿verdad? Es decir, eh, por ejemplo, si en el objeto del contrato es un inmueble que se utiliza para, no sé, para como contiene yacimientos de petróleo y se utiliza para el huachicol. Y pues ustedes lo van a utilizar para eso, para el huachicol. O lo van a rentar para que extraigan el, el, el hidrocarburo. Pues evidentemente el objeto, este,
el objeto o motivo, bueno, más bien el objeto o fin del contrato, pues son ilícitos, ¿verdad? Son ilícitos, no podría ser materia. Entonces, y también, por ejemplo, si no solo nos estamos refiriendo a los contratos de pues, traslativos de dominio, pues pudiéramos decir, poner ese ejemplo. Pero, por ejemplo, si habláramos de un contrato de hacer y que dentro del contrato, el objeto sea que dentro del contrato la parte fulana de tal se obliga a matar a fulano de tal. Oye, no lo mataste. Ah, no, pues te voy a demandar porque me tienes que cumplir porque te pagué 20,000 pesos para matarlo. Pues no, ¿verdad? Pues es un objeto o fin ilícito, pues no. Sí, a eso se refiere ese requisito. ¿Sí? ¿Hasta aquí una duda? ¿No? Muy bien. Bueno, que la voluntad de las partes se haya exteriorizado con las formalidades establecidas por la ley. Eh, Voy a poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, una persona invidente, por ejemplo, tocando el tema también de la capacidad, pues es una persona que sí razona, que puede exteriorizar su voluntad, pero pues no puede leer. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer para poder cumplir con ese vacío? Porque, ojo, esta persona sí tiene capacidad, solo que lo que hay que hacer es que la voluntad se exteriorice de manera indubitable, o sea, definitiva, que no haya duda de que esa es su voluntad. Una persona invidente, que les toque a ustedes un cliente que es invidente y que diga, quiero comprar una casa, o quiero vender una casa, ¿cómo le harían ustedes? ¿Cómo le harías, Rosy? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cómo se podría configurar esa operación? Bueno, de hecho a mí me pasó una vez cuando estábamos comprando una casa que las chicas, bueno, eran unas hermanas y su mamá. Entonces su mamá ya estaba un poquito mayor, pero sí estaba su voluntad y, o sea, sí coordinaba y caminaba, pero el problema es que ella, no sé, no, sí veía y pudo leer el contrato y todo. Entonces, el 50% de la propiedad era de las chicas y el 50% pues era de la señora porque el papá había fallecido. El problema era que ella no podía, que al momento que ya iba a firmar el poder y la escritura, porque se adjudicaron como herederos la escritura y luego ya me otorgaron a mí el poder, la señora se le olvidó la firma. Entonces se le olvidó cómo había hecho su firma o cómo estaba su firma en la INE. Ahí estuvo el abogado de ellas presente. Como lo resolvimos y como nos permitió en la notaria, porque fue con Saraí Martínez, nos permitió, porque creo que dentro del juicio sucesorio el abogado tenía cierto poder para representarla. Fue como pudimos continuar con la operación de compra. Ok. O sea, Bueno, aquí, como que, mira, por ejemplo, ahí fue una buena opción, pues ya tenía representación, pero supongamos que no hubiera estado representada, ¿cómo lo hubieran hecho? ¿Cómo crees pues que yo lo hubieran? creo, no sé si ahí entra mucho el criterio del notario, o sea, que se lee ¿No te el ha tocado? contrato. No me ha tocado así que no tenga representación. Aún así, sí le preguntaron varias veces para que la licenciada estuviera segura que la señora quería hacer la venta, pero varias veces le preguntó y varias veces inclusive habló a solas con la señora y todo. Ok. No, no les ha tocado la firma ruego. ¿La O sea, firma qué, perdón? la firma a ruego. No, esa no me ha tocado hacer. También puede ser, por ejemplo, en tu caso te fue bien porque pues estaba ya un poder, es una representación voluntaria. Pero, por ejemplo, en el caso de la señora que no le salía su firma
O, por ejemplo, en el caso de la gente que no sabe leer ni Ujú. escribir, pero le dices, a ver, usted va a recibir 3 millones porque va a transmitir esta propiedad. Sí. Y está consciente, sí, sí, está bien, yo la quiero vender, ya necesito el dinero. Ah, ok. Bueno, entonces, y le dicen, ¿sabe leer? No, pues no sé ni qué dice, pero yo quiero hacer esto. Ah, ok. ¿Y sabe escribir? No, pues pongo un puntito o pongo, no sé, un rayoncito. Entonces, pues obviamente, generalmente, para evitar nulidades, lo que se hace es que se pide que esa persona designe a otra persona que firme a su ruego. Y no, generalmente nosotros nos dicen a nosotros, ¿puede ser usted? Digo, no, no, pues no. Generalmente nosotros les comentamos, tiene que ser un familiar, una persona de su confianza, 100%. No, pues, que sea mi hija. Ah, ok, ándale, pues ahí su hija. Y luego que estampamos la huella dactilar del índice de derecho de la persona. Este, y ya de esa manera se puede cubrir ese requisito. Pero, por ejemplo, en el tema de la persona que es invidente, a mí me tocó la escritura donde esta persona, de hecho era una joven, eh, y pues era invidente. Entonces, yo investigando, yo me puse a pensar y dije, "Ay", le dije, estamos tan, eh, no estamos tan avanzados en ese tema porque a mí me hubiera gustado que el contrato en escritura pública se hubiera hecho en braille, o se hubiera hecho una versión, eh, con palabras escritas, con palabras de normales, este, y otra versión en braille. A mí me hubiera gustado. O sea, se me hubiera hecho, apegado mucho al tema de los tratados internacionales, los derechos humanos y demás, y sobre todo de estos apoyos, de salvaguarda, para que esas personas no se vean discriminadas de cierta manera, porque imagínate cómo se han de sentir, que, bueno, aparte de eso, pero imagínate cómo se sienten de decir, no puedes firmar tú, que bien y firme otra persona. Ay, Dios, o sea, sí me explico, o sea, sí es una manera como discriminatoria, de manera, no intencional, pero pues sí se está discriminando, ¿no? O sea, porque pues ella está diciendo que sí, sí exterioriza su voluntad, pero pues también la ley no lo permite, ¿verdad? También los requisitos de la escritura y de los contratos nos exigen que quede exteriorizado con las formalidades establecidas por la ley. Entonces, pues bueno, yo ahí creo que pues debe haber una reforma en la ley de notariado del Estado de Chihuahua donde diga que en esos casos debe de hacerse una versión en braille. Y obviamente, pues habría que contratar no sé, a una imprenta o a alguien que haga ese trabajo y pues a costa del honorario de la escritura, ¿verdad? Pero que sí sea con esa intención. Que digo, a lo mejor mucha gente pues no le va a interesar, o sea, va a decir, ay, no, ya con que firme fulana de tal, a mi ruego y ya estuvo. Pues bueno, también se puede hacer, ¿sí? La clasificación de los contratos. Existen contratos unilaterales, existen contratos bilaterales, existen contratos, onerosos, y dentro de los onerosos existen los conmutativos y los aleatorios. Y finalmente, los gratuitos. Los contratos de compra-venta, así como los de permuta, como la donación y como el fideicomiso, pues son contratos bilaterales. ¿Y a qué se refiere la bilateralidad? Se refiere a que es de dos partes, ¿va? No solo se configuran y se crean de dos partes, o sea, son acuerdos, de dos personas. Los unilaterales nacen siendo, de una sola persona. Obviamente, al aceptar, por ejemplo, podríamos decir que este,
En la oferta, pues ya el contrato se perfecciona cuando la otra persona acepta la oferta, ¿sí? Entonces, pero sin embargo nacen siendo unilaterales y se perfeccionan ya con la aceptación de la otra parte. Pero en cambio los contratos bilaterales nacen y se perfeccionan en el momento porque pues, se celebran ante dos partes, no dos personas, dos partes. ¿Qué quiere decir? Que en una parte pueden haber 10 personas y en otra parte 30. Sí se puede, pero son dos partes. O sea, son dos partes, pero pueden estar conformadas por varias personas, ¿sí? Y lo oneroso, pues se refiere a que son cuestiones este, que implican una contraprestación, ¿sí? Implica no necesariamente una cuestión de dinero, de monetaria, de pesos, sino una cuestión de una contraprestación, o sea, de un intercambio, de que tú me das una cosa y yo te doy otra. A eso se refiere. En cambio, los gratuitos, pues no, es como que la contradicción. La otra parte de la moneda, los gratuitos, pues no, pues los gratuitos nacen de la voluntad, a pesar de que son bilaterales, nacen de la voluntad de una de las partes y la otra acepta lo que se le regala, es un regalo y se llama, bueno, ahorita entramos al tema en particular, pero estos se clasifican de esa manera, como gratuitos, contratos gratuitos y el ejemplo más común, pues es la donación, ¿sí? Aquí hay un listado un poco extenso. eh, Igual no lo voy a explicar digo, para no terminar tan tarde, pero se los dejo como para que lo puedan leer y lo leo de manera rápida. Dentro de esos contratos, pues están los contratos preparatorios, como es la promesa, que a lo mejor se les hace familiar cuando hablamos de la promesa de venta, ¿sí? Los traslativos de dominio, pues está la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. Ojo, fíjense, ahorita les dije, el contrato de promesa de venta. En los contratos preparatorios, que son los de promesa, puede el contrato futuro, se le llama así, el contrato futuro en la promesa, es el contrato que se va a celebrar. Pero el contrato primigenio, que es el preparatorio, que es la promesa, eh, o sea, es con el cual se dice que se va a celebrar en tanto tiempo y en determinados términos y condiciones el contrato futuro, pero es un contrato distinto, o sea, no necesariamente uno depende del otro, de hecho no depende uno del otro, o sea, son contratos autónomos, son contratos preparatorios, pero no dependen uno del otro, o sea, son autónomos. Es decir, que si en el contrato de promesa, pero, no se cumpliere los términos y condiciones pactados en el contrato preparatorio, o sea, en la promesa, ¿puedo ejecutarlo? Sí lo puedo ejecutar, pero a lo máximo que puedo llegar es al pago de una indemnización, ¿sí? No a ejecutar la obligación de transmitir, sino la obligación no es de transmitir, sino de celebrar. ¿Sí se fijan la diferencia? Una cosa es la obligación de hacer y la otra es la obligación de dar, ¿sí? Que es distinta. Por eso uno se clasifica en contrato preparatorio y en otro es relativo de dominio. Entonces, en los relativos de dominio, pues está la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. Dentro de estos contratos, la diferencia es que se perfeccionan en el acto y en el momento, ¿sí?
Y aquí es distinto, obviamente, y aquí ya no puedo decir, ya no voy a cumplir con venderte, ya ni modo, ya no quiero. Ayer amanecí con ganas de no venderte, no, ya, está perfeccionado el acto jurídico. Si quieres rescindirlo, va a ser por alguna de las causales que mencionamos o alguno de la inexistencia de los requisitos de validez o por la inexistencia de los elementos de existencia de los contratos, ¿sí? Y luego están los traslativos de uso temporal, el que es el arrendamiento del comodato, los que tienen objeto con una prestación de servicio, que es la gestión, que dentro de ellos el mandato, la prestación de servicios profesionales, obra a precio alzado y transporte. El de custodia, el depósito, el secuestro y el hospedaje. Con un fin común, la asociación, la sociedad y el de aparcería. Los aleatorios, los contratos de juego, los de apuesta, los de renta, los de vitalicia, renta vitalicia, perdón, y los de compra de esperanza. Los de garantía, la fianza, la prenda y la hipoteca. Los que prevén o resuelven controversias, los de transacción y los de compromiso en árbitros. Y pues la sociedad conyugal, ¿verdad? Eh, la gente que está casada lo vive materialmente. Es un contrato, ¿eh? O sea, quiere decir y es de dos, y quiere decir que hay derechos y obligaciones, y dentro de de esa sociedad conyugal nace también un patrimonio. Bien, dentro ya de esa clasificación que vimos ahorita, pues se encontraban los traslativos de dominio, ¿verdad? Y ya vimos que lo conforman la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. Ahorita vamos a ver el fideicomiso. No lo puse aquí porque el fideicomiso no es un contrato civil, sino es un contrato mercantil que nace en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sí, pero pues es un contrato mercantil, pero no lo puse aquí dentro de los contratos civiles, pues para ser un poco más preciso y hacer esa aclaración. El contrato de compraventa en el artículo 2132 del Código Civil dice, habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. ¿Quién me ayudaría a explicar el contenido de estos artículos? A ver, Perla, ¿qué dice Perla? Claudia. Pues que, o sea, ¿qué dice? Pues que, Bueno, pues, qué, 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 qué nos podría decir? ¿Cómo nos podría sintetizar este contrato? pues que hay un derecho de adquirir y una obligación de vender. Bueno, Una o hay un, obligación de adquirir y una obligación de vender. mm, ¿Sí? pues Sí, más o está bien, está bien. Pues bueno, menos, pues, sí, sí se pudiera decir que sí. Acabas de mencionar una de las partes. ¿Y la otra parte? ¿La otra que te falta? pues que ahí, pues Sí, no sé, ya hablaste de una obligación. Pero ajá, acuérdate que los contratos son creas y transmites derechos y obligaciones claro, y un derecho también de lo mismo, de vender y de de, adquirir, ¿verdad?
Tienes derecho a vender y tienes derecho a adquirir, totalmente. Y luego para que cumpla el elemento fundamental, ya dijiste, ya hablaste del acuerdo. Ahora, ¿qué le falta? ¿Qué condimento le falta para que sea contrato de compraventa? Pues los, ¿cómo se llaman? Las, las especificaciones, ¿no? Del No, inmueble y del precio, ¿no? mira, fíjate, te lo voy a leer otra vez. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Pues cuando ya pague, ¿Cómo se cuando llama ya eso? pague, ¿cómo se llama eso? Pues que ya se consumó No, pero ¿cómo se llama el pago? ¿Qué vas a pagar? pues el bien, No, pero, o sea, ¿cómo se llama dinero, ese? ¿Eh? dinero, no sé, Sí, pero ¿a cómo se le llama a eso? El precio. ok, Conócelo como precio, ok, ¿sí? Es el precio, ¿sí? Porque ok, no necesariamente tiene que ser dinero, o sea, claro, dice ahí va, precio cierto y en dinero, pero me refiero a que, ¿cómo te podría decir? Em, pueden ser pagarés o pueden ser otro tipo de cosas, pero sigue siendo un precio, ¿no? sí, exactamente, sí, bueno, es el precio. Es el precio es la contraprestación que se está pactando por transmitir esa propiedad. Y es un acuerdo de voluntades, o sea, es un acuerdo, no quiere decir que, oye, me gustó esa casa, estás obligado a vendérmela. No, pues no, o sea, oye, todo inicia con una oferta, ¿no? Eh, ¿Sabe qué? Pues me gusta su casa, no la anda vendiendo, ¿no? Pues sí, pues me gusta, pásele, a ver. Bueno, estoy poniendo un ejemplo a lo mejor que no sucede, pero supongamos, ¿no? Que, que entra a la vivienda, pues me gusta la vivienda. Oye, ¿cuánto quiere por ella? Pues, ¿cuánto da? No, pues usted ofrezca. "Mm, pues me iban a dar 3 millones de pesos hace 2 años, pero no sé, ¿qué le parece? No, pues va, me parece bien, me gustan, estoy de acuerdo. 3 millones. Entonces, eso ya fue como que un acuerdo de voluntad verbal. Ya nada más nos falta exteriorizarlo en las formas que establece la ley, ¿sí? Y en el caso de la contrata de compraventa, dice el Código Civil que cuando se trata de bienes inmuebles, forzosamente tiene que ser por escrito. Y si supera los 150,000 pesos, eh, tiene que ser en escritura pública, pero ya es una forma. Es decir, que el contrato de compra-venta se perfecciona con que una de las partes se ponga de acuerdo, cuando las partes, perdón, cuando las partes, no cuando una, cuando las dos partes se ponen de acuerdo en la cosa, o sea, transferir una cosa y en el precio como contraprestación. Ya con esos dos elementos, cosa y precio, y voluntad o consentimiento, está perfeccionado el acto jurídico. Ahora, fíjense la contradicción, lo que yo les decía ahorita, que les decía, no, pero es que es un riesgo que todo sea verbal y que más en la carga, el tráfico inmobiliario, que es cada vez más complicado y esto y que el otro, y que la ley antilavado y bla, bla, bla. Pero la contradicción es, no estamos alentando a que los contratos sean en contratos privados o verbales, pero si ya se sucedió de esa manera, yo no le voy a decir a mi cliente, si a ustedes les cae un cliente, una captación, y su cliente,
no sé, tiene viviendo 10 años, 30 años en la propiedad oye, pues, ¿cómo te vendieron esa propiedad? No, pues nos pusimos de acuerdo en la cosa, en el precio. Yo le entregué el dinero y ya, pues, empecé a vivir ahí y siempre pago el predial y pues ya toda la gente me conoce, órale. ¿Y no tienes escritura? No, no, pues no sé, no, pues ya te fregaste. ¿Por qué? No, pues me dijo Eli que verbal no valía y que ya, te fregaste. Pues en parte tienen razón ustedes, o sea, pero en parte no. ¿Por qué? Pues obviamente porque ya nació una obligación, ya se perfeccionó el acto jurídico. Quiere decir que en los contratos de compraventa vincula jurídicamente, ¿sí? Sí va a vincular. Entonces, pues ya sería cuestión de acercarse conmigo y pues asesorarlo para solucionar este tema. Y ya después solucionar el tema, arreglar transmitida la propiedad en el patrimonio de su cliente, pues ya se puede transmitir, ¿verdad? A lo que me refiero, no, no desalentar al cliente y decirle, no, pues ya te fregaste, ya olvídate de esa casa y nunca va a ser tuya. Pues sí, pues en parte es cierto porque pues está en un estado de indefensión, en un riesgo inminente y en un peligro, pero pues bueno, pues también recuerden estos dos artículos, que esos dos artículos vinculan a las partes y está perfecto el acto jurídico, es perfecto el acto jurídico y los obliga a cumplir con los términos del mismo, ¿sí? Entonces, no sé si aquí quedó alguna duda y sobre todo porque es un acto jurídico que con frecuencia se celebra, ¿no? Sino es el más importante del tráfico inmobiliario. Obviamente, no olvidemos los conceptos que ahorita mencionamos. Hablamos de elementos de existencia, hablamos de requisitos de validez, pues obviamente, si, si yo de por sí celebré un contrato de compraventa y lo celebré con un extranjero, por más bonito que haya sido la manera en la que se lo dije, que estoy de acuerdo en comprarte la vivienda y ya recibí el dinero, pues ahí sí ya hay una cuestión de capacidad, o sea, es imposible que esa persona pueda adquirir, porque no, pues no tiene capacidad, ¿sí? Si tiene consentimiento y no hay error en el objeto, pero pues no hay capacidad jurídica para adquirir. Ahí sí, pues pobre. Lo único que pudiera hacerse en esos casos, pues ejercer la nulidad del contrato y solicitar la devolución del dinero. Igual pues digo, se presentan muchos errores, ¿verdad? Cuando se hacen ese tipo de acuerdos, pero pues es muy fuerte el contenido de estos dos artículos porque pues sí abre la brecha como para poder decir que un acuerdo que se haya tomado a lo mejor abruptamente en una plática, no sé, que se empiecen no, pues, oye, y te vendo, no, sí, nos estrechamos la mano. Oye, ¿qué onda? Pues aquí está no, siempre no, es que te lo dije ayer y andaba un poco sentimental. ¿Te puedo vincular? Sí te puedo vincular, medios preparatorios a juicio y hago que tú confieses que aceptaste venderme la propiedad y te puedo vincular jurídicamente. Complicadísimo, pero se puede, sí se puede. La donación. La donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. La donación no puede comprender los bienes futuros. La donación puede ser pura, condicional, con cargas o remuneratoria.
La donación es la que les decía que es un regalo, básicamente es un regalo. Eso es lo que es, un regalo. Nada más que el tema aquí de la donación es que también se puede declarar inválida por cuestiones de, por ejemplo, que la persona no tenga bienes para subsistir por sí mismo, pues ya en ese caso son inválidas las donaciones. O también se pueden revocar por ingratitud. Supongamos que eh, nuestros padres nos hayan regalado una vivienda y ellos, no sé, se encuentren en un estado una enfermedad y haya necesidad de socorrerlos y nosotros, pues no, simplemente pues nos desatendemos de ellos, nos desentendemos de ellos y, y simplemente pues arréglate tú como tú puedas, yo tengo mis ocupaciones y pues ni modo. Sí me regalaste una casa, pero pues bueno, pues ya fue una decisión tuya, yo no te obligué. ¿Y qué puede hacer el padre? Pues bueno, pues se la puede revocar por ingratitud. Sí, la puede revocar, sí. Entonces, es un regalo y claro que no hay contraprestación en este caso. Generalmente las donaciones se hacen a los hijos, de padres a hijos. Pocas veces se ha visto que sea al revés, de hijos a padres. Pero bueno, también es posible. No necesariamente tiene que haber parentesco para que tú regales algo. Te lo puedes regalar a quien quieras. Eh, Incluso dice que se lo puedes, incluso hasta, eh, pues sí, o sea, regalar a cualquier persona. Y obviamente una causa de revocar la donación es, por ejemplo, no sé, le regalaste una vivienda a una persona, a tu yerno, y, y resulta que el yerno, golpeó a tu hija, la golpeó al punto de, pues, de casi matarla. Entonces, ahí en el Código Civil contempla, una causal que dice que cuando realice el donatario actos ilícitos o actos, en contra del donante o de sus parientes, ¿sí? Entonces, también en ese caso, pues bueno, pues se la revoco, ¿verdad? Que digo, es muy poco probable, pero pues pudiera darse el caso, ¿no? Que sucediera eso. Este, los contratos de donación también en eso sí es muy necesario que se hagan por escrito, porque los contratos de donación, aunque esté muy consciente las partes y te hayan grabado incluso hasta en video, te voy a donar mi casa. Y diga la gente, mira, ya tengo un video que me dijo que me iba a donar, que me iba a regalar la casa. Ahora que lo voy a vincular jurídicamente para que cumpla con lo que me dijo. Ahí no aplica. Ahí sí tiene que ser determinantemente, tiene que ser por escrito, si no, no vale. Y debe de exteriorizarse la voluntad de transmitir gratuitamente y tiene que decir gratuitamente. Y aparte la manifestación de que tiene bienes suficientes para subsistir. Y aparte el donatario aceptar la donación que se le hace a su favor, también de una manera, clara y precisa, sin que haya alguna duda de que la aceptó. Sí, eso sí, en ese caso sí es distinto, no es conmutativo este tipo de contrato. En el caso de la compraventa, sí es conmutativo, ¿va? Que se perfecciona en el momento en el que se celebra, sin la necesidad de llevarlo por escrito, ¿sí? Pero digo, ya vieron, ya les puse ahorita el ejemplo, las complicaciones en las que se podrían involucrar si lo hacen de esa manera. La permuta, así como lo ven ahí en la imagen, la permuta es eso. Quizá no tan preciso como se ve en la imagen ilustrado, pero sí es eso en pocas palabras. La permuta es un intercambio de cosas.
pero para que sea permuta, tiene que ser de la misma especie y calidad, ¿sí? Dice, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por la otra. Se observará en su caso lo dispuesto total. Si el precio del... bueno, entonces es un intercambio. Yo te doy una casa, tú me das otra casa. Eh, Tiene que ser, pues, de la misma especie y calidad y sobre todo del valor. Si en ese caso, supongamos que la vivienda que se va a permutar, este, eh, la vivienda que se va a permutar, este, es de un valor mayor a otra, supongamos, una vivienda vale 1 millón y la otra perdón, 1.200.000. Hay permuta en cuanto al millón y millón. Y ya en cuanto a los 200 que salen, que quedan fuera, ya se considera compra-venta, pero nada más de respecto a los 200, ¿sí? Pero si hay permuta sobre millón y hay compra-venta sobre 200, ¿sí? Sí, la permuta, digo, los otros 200 pueden hacerse como donación. Sí, sí, también pudiera ser, sí, sí, sí. Ok, entonces en el mismo contrato se hace todo, se puede hacer todo eso, ¿verdad? No tendría que hacerse nada aparte, ahí se hace todo junto. Pues son dos contratos, son dos clausulados distintos, pero más bien dices tú en una escritura, ¿no? Sí, en una escritura que vaya a haber una permuta y que no, esta casa por esta casa, o sea, a lo mejor de una mamá o al hijo de que sabes que mi casa ya me quedó muy grande, entonces te la cambio la casa grande por la tuya chiquita y pues para que no haya dinero de por medio ni nada, o sea, casa por casa y luego pues lo demás te lo doy. Sí, sí se puede hacer, totalmente, sí se puede. Ok, gracias. De nada. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Pues es eso, básicamente es un préstamo. Este, Se entrega una cantidad de dinero, se regresa la misma cantidad de dinero y ya, ¿va? Contrato relativo de dominio. No es la misma, no va a ser el mismo moneda ni el mismo billete, pero pues al fin y al cabo se transmite y se regresa, pues se transmite el dominio de los primeros billetes y a los que se regresan, pues son otros totalmente. Pero pues es la misma especie y calidad, ¿sí? Por eso entra dentro de este rubro. Obviamente, pues dentro de un plazo, ¿va? Y se puede pactar también un interés. El fideicomiso. Bueno, el fideicomiso traslativo de dominio, generalmente así se denomina. Fideicomiso traslativo de dominio con carácter de irrevocable, ¿sí? Que, digo, no quiere decir que no pueda que no sea irrevocable, pero yo nunca he visto alguno que no sea irrevocable. Generalmente se hace siempre irrevocable, ¿sí? Precisamente pues porque es la manera de poder transmitir la propiedad y garantizar que el comprador, el adquirente, pues no vaya a correr el riesgo de que se retracte el enajenante. Ya aquí ya no es vendedor ni comprador, es enajenante, adquirente, fideicomisario, fideicomitente y fiduciario, ¿sí? Aquí es una figura donde intervienen tres partes. Aquí ya no
no cabe el tema de bilateralidad, sino aquí ya son tres partes. Está el fideicomitente, el fideicomisario y el fiduciario. El fideicomitente es el que va a transmitir la propiedad y el fideicomisario es el beneficiario y el fiduciario es el que detenta el dominio de la propiedad. El fiduciario es el beneficiario de esa transmisión, pero no a su patrimonio, sino él la va a utilizar. O sea, a él le beneficia que se transmita al fiduciario porque va a tener el derecho de utilizar el inmueble de manera permanente, ¿sí? Pero no quiere decir que sea de su propiedad, no es de su propiedad. ¿De quién es la propiedad? De la institución fiduciaria. ¿Y quién es la institución fiduciaria? Una institución de crédito, ¿sí? Obviamente requieren un permiso de la Comisión Nacional de Banca y de Valores para poder tener tal calidad de fiduciarios, pero la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito generaliza que es cualquier institución de crédito, ¿sí? Puede ser cualquier institución de crédito, siempre y cuando pues tengan el permiso pues de la Comisión Nacional de Banca y Valores. Y bueno, este contrato lo quise contemplar eh, dentro de este tema porque se me hizo oportuno, sobre todo por la funcionalidad que da, sobre todo por lo que implica, ¿no? Que es como una manera de poder suplir la no capacidad de goce o la carencia de capacidad de goce de los extranjeros, ¿sí? O de las empresas extranjeras, ya sean personas físicas o morales, que no puedan adquirir. Se hace a través del fideicomiso, se tiene que pagar año con año al fiduciario una cantidad de dinero para que se esté administrando el fideicomiso de manera permanente. O sea, todos los años que se esté administrando el fideicomiso, se tiene que estar pagando una cantidad de dinero, dependiendo del fiduciario, la institución de crédito que sea, es el honorario. Yo los he visto como, dependiendo del valor inmueble, pero pues más o menos entre de 10 a 20 mil pesos al año. Y el acto jurídico que se celebra es enajenación de un inmueble en ejecución de un fideicomiso traslativo de dominio con carácter irrevocable. Esa es la denominación del acto jurídico. No sé si tengan alguna duda. ¿Tienen alguna duda?